lecciones, la que vamos a ver hoy, tratamos de que sea, de que lo logremos ver el día de hoy completo, y si no, pues no hay problema. Lo importante es que el hogar eh, esté, esté reforzado, esté comprometido con el matrimonio, porque pues sabemos que en la actualidad los matrimonios ya no se quieren llamar matrimonios. Y en esos conflictos, pues es lo que toda pareja quisiera no entrar a sufrir, si estamos hablando de llevar un matrimonio por llevarlo. Entonces iniciamos. Señor, gracias te damos porque eres tú. Vas a mostrar, Señor, tu palabra, vas a mostrar fortaleza para los matrimonios, y te pedimos que seas tú, por medio mío, por medio de mi señora, eh, entregando este mensaje a estas hermosas parejas que hoy se han conectado y que esperamos se multipliquen en este taller. Te agradecemos, Señor, y te damos la honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de las bases para un hogar feliz. Cuando estamos hablando de bases, quiere decir que vamos a empezar como cuando uno construye una casa. Cuando uno construye una casa no pone el techo primero porque no se puede, se cae. Entonces, ¿vamos a hacer qué? Vamos a hacer la preparación de la tierra, vamos a hacer el arreglo, el empedrado, las bases, para las bases, y vamos a subir esa casa para edificarla. ¿Cómo se edifica una casa? Vienen los maestros, vienen los materiales y va saliendo algo bien hermoso, que es el anhelo de muchas parejas, de matrimonios. Lástima, no podemos por tiempo, pues el tema participativo, pero lo vamos a hacer más adelante. Pero pues, ¿quién no quisiera tener su casa y edificar su casa? Y entonces el Señor nos enseña también cómo edificar la casa de uno donde va a vivir. Y ahí es donde empieza esas primeras etapas, desde los noviazgos, el conocer a las parejas y llegar al feliz matrimonio y, lo más importante, entre comillas, los hijos. Pero lo más importante, la esposa o el esposo, y lo más importante, Dios. Dios en cabeza de todo este proyecto que se llama matrimonio. Entonces, me regalas, vamos a ver un texto bíblico que va a ser, espero que, bueno, como dinámica es importante que ustedes anoten los textos bíblicos, los estudien con base en lo que estamos hablando. Los que tengan celulares y puedan grabar como quieran, pues es muy importante que lo tengan en conocimiento, porque la próxima semana va a haber una previa. Vamos a hacer un examen. Vale. Bueno, perfecto. Bueno, nuestro texto guía respecto a bases para un hogar feliz es Proverbios 18:22. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, el que haya esposa, en este caso las esposas hallan al esposo. Entonces, no es solo la esposa y ya, chévere, no. El que haya esposa, no cambiamos la palabra bíblica, pero sí la esencia del matrimonio es la pareja, ¿no? El que haya pareja, el que haya su esposa, el que haya el esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El matrimonio es uno de los compromisos más trascendentales en la vida de una persona. Llámese católico, cristiano, lo que sea, pero que tenga el ministerio del matrimonio, que quiera casarse en obediencia, ese es uno de los pasos más trascendentales en la vida. Y no es, bueno, nosotros lo catalogaríamos como un contrato, pero es un contrato de toda la vida, es un contrato que tiene las cláusulas más importantes, y una de las más elocuentes en este tema es el amor. Entonces, ya vamos a ir desglosando ese tema del contrato de los matrimonios, pero es como si fuera un contrato social, es el compromiso de dos personas
como dice la palabra de Dios, varón y hembra, que se comprometen para unirse, como dice la palabra, en un solo cuerpo y obviamente en el cuerpo de Cristo. Y en ese orden tenemos un propósito eterno, porque Dios fue el que diseñó el matrimonio como el primer ministerio para el ser humano, para su creación. El primer ministerio es el matrimonio. Entonces, ¿Dios qué hizo? Fundamentó el hogar, la familia y nos dio una dirección. Nos dio la dirección para poder vivir en comunidad. Y esa comunidad, la primera comunidad es el matrimonio, la esposa y el esposo. Entonces, Dios instituyó este matrimonio con unos propósitos para las personas. ¿Qué dice la palabra en Génesis 2, 18 al 24? 2, 18 al 24. Es que ahí solamente está No es Génesis 2, 18. Bueno, Que lo 2, leas 18 no es bueno. No es bueno, bueno, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Quieres que leas el 24? No, está, sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios estableció este matrimonio y fue una idea divina, no fue una idea de los hombres, no fue Adán y Eva que dijeron, oiga, ¿y usted qué hace ahí sola? No, bien, y yo, no, también, pero ¿qué hacemos? Bueno, mirémonos, no, miremos, ¿qué hacemos? ¿Usted para qué tiene eso y usted para qué tiene? No. Dios diseñó al hombre y la mujer con un propósito divino, que fue que se conocieran y procrearan, y los dos se hicieran una sola carne, y hicieran esa institución matrimonial, para que vivieran juntos, para que se enseñorearan de toda la tierra. Entonces, ¿por qué habla la palabra de Dios de ser una ayuda idónea? Porque si no es con ella, yo solo no puedo. Si no es con él, ella sola no puede. No nos vamos a doctrinas de mentiras. No quiero hablar, no me gusta nombrar el demonio, pero sí, en este caso, él va a tratar de destruir, a él no le gusta el matrimonio. Entonces, hay miles de estrategias para que no exista el matrimonio actualmente. Pero, vuelvo y digo, Dios dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Por eso, ¿qué hizo el Señor? Hizo esa ayuda idónea, tanto para la mujer como para el hombre. Pero para nosotros los hombres, esa ayuda idónea es extremadamente importante. Bueno, entonces, ahí en esa ayuda idónea, en esa otra persona, ahí se instituyó el ministerio del matrimonio. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ese es nuestro texto base. El que haya esposa halla el bien. ¿Y cómo halla uno una esposa? Voy a ser un poquito coloquial. Yo quiero una vaca. Yo voy a la plaza y la compro. Pero eso no se hace con una esposa. Uno no va a un mercado a conseguir esposa. Porque así no funcionan las cosas. Dios permite toda una, bueno, y ustedes empiezan ahí hacia atrás a recordar, ay, ya. Mírense ahí. Yo quiero en este momento que las parejas se miren. Mírense. Uno al otro. Y váyanse los 36 años atrás, los 33 años atrás, los 30 años, los 20, los 8, los 9, y empiecen a recordar dentro de lo que les voy contando esa mirada, ese primer besito esquineado que le decíamos, uy, me volteó a mirar 2 veces, esa complicidad que empezó a nacer en ese matrimonio, y este chico que llegaba a la casa después de caminar casi 2 horas, porque yo vivía en Bogotá y ella en Zipaquirá, entonces era duro ese paseo. Entonces yo llegaba a mi casa y me dio un beso, robadito.
o cuando trabajábamos en Avianca y nos conocimos. Esa etapa del enamoramiento, no es el momento de decirlo, pero vamos entrando en materia de todo lo que se llama matrimonio. Entonces dice el Señor, el que haya esposa. Y el hallar implica ¿qué? El propósito que Dios nos permite como varones de ir a soñar en esa persona que va a ser nuestra hermosa compañera, o en estas niñas hermosas que estoy viendo ahí en las pantallas y al lado de mi señora, que empiezan a decir, oiga, me va a coger el bus. ¿Será? ¿Quiénes pensaron así de ustedes? Uy, me va a coger el bus. Pero Dios tiene un propósito, siempre lo ha tenido, y entonces llega el momento. Hay una frase muy colombiana que dice que a todo marrano le llega su nochebuena. Entonces a ella les llegó el marrano. Pero Dios dice que el tiempo de Dios es perfecto. Todos los momentos de Dios, por eso dice el Señor, el Señor tiene un propósito en cada persona. Por eso, para nosotros, como líderes de matrimonios, como pastores de matrimonios, como iglesias que enseñan matrimonios, no cabe en la cabeza decir, oiga, pero ¿cómo es posible que hayan 3, 4 y 5 matrimonios en una sola persona? Porque no están cumpliendo como esa primera fase que Dios nos enseñó o Dios nos permite de hallar a esa esposa como el propósito para toda la vida, para toda la vida. Vámonos a un matrimonio católico, los que conocen un matrimonio católico, pero nosotros también en el matrimonio cristiano se habla que este es un contrato hasta la muerte, hasta el final, hasta que Dios llame a uno de los dos o a los dos como a Dios, como divino hortelano le plazca llevarse esa flor en el momento que Él escoja. Entonces, estamos hablando que Dios para eso nos presenta el propósito. Y el propósito no es buscaron a la esposa o el esposo por casualidad, ¿no? Lo que caiga. Dios, Señor, que hoy me levanto. Si me levanto con el pie izquierdo, hoy voy a conocer a mi futura esposa. No, si me levanté con el derecho, no. Hoy no la conocí. ¿Será mañana? No, porque no son casualidades del mundo así como yo lo quiera presentar o boto la moneda y si estoy mirando a la chica del Transmilenio, entonces boto la moneda y voy y le hablo y le digo que si se quiere casar conmigo. No. Dios es un Dios de orden. Y en ese orden que Dios nos da, pues nos presenta muchas alternativas. Y esas alternativas para encontrar esa esposa o esposo es, primero, conforme al corazón de Dios. Porque Dios es perfecto. Y cuando Dios es perfecto, ¿qué nos muestra? Disciplina. Que nosotros estemos organizados. Porque hay matrimonios que empiezan por empezar y no estudian la responsabilidad de, primero, de buscar la pareja, segundo, de saber cuál es el propósito de querer casarme. Y ya vamos hacia allá, ¿cierto? Pero por eso dice el Señor hallar. Pero hallar también, aparte de ese propósito hermoso, ¿qué significa? Buscar a esa persona. ¿Cómo busco yo a la persona que quiero que sea mi esposa? ¿O cómo busco yo a esa persona? ¿O cómo ella buscó a esa persona que quiere que sea su esposo? Con oración, con entrega al Señor, con la disciplina que Dios nos permite para decir, oiga, ¿será ella o no será ella? ¿Cómo voy a conocer a esa persona? Yo me acuerdo algunas anécdotas en estos hermosos años de estar enseñando a parejas y estar dictando estos seminarios para matrimonios. Y algunas preguntas que salían de estas parejas era, ¿cómo hago yo para encontrar a la persona? ¿O por qué Dios me presentó a esta persona si no era por nada de mis ojos ni mi forma de buscar a la persona la que yo quería? Pero Dios me presentó a él y lo amo y bueno, eran todas esas, porque es que Dios sabe cómo juntar a sus ovejas. Y en el matrimonio no hay casualidades, hay coincidencias perfectas. Algunas personas les dicen diosidencias y es cierto, porque Dios es perfecto. Cuando hablamos de la etapa del noviazgo,
Es tan linda, por eso les decía ahorita, mírense y acuérdense esa hermosura de esposa, esa hermosura de hombre. Bueno, después de 35 años, 30, diga, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, ahí vienen unas, y eso lo vamos a ver después, que son esas clases de amor que se van presentando a través del matrimonio. Porque sí hay unos cambios en el amor. Primero desde el enamoramiento de las parejas, de los noviazgos, de las... ¡Ah! Mi hermosa esposa, mi hermoso varón. Pero bueno, vuelvo y digo, 30 años después, esas palabras como que se van perdiendo, pero esa no es la idea, esa no es la idea. Pero vienen otras clases de amor que Dios nos está presentando y vamos a estudiarlas mucho más adelante. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de encontrar una persona que es conforme al corazón de Dios, es más seguro que lo seguro. Es como saber que mañana, que ahorita son las 8 de la noche y mañana va a salir el sol. Es porque Dios está en control de ese matrimonio, de esa pareja. Dios nos entregó la pareja. Ahora, ¿qué hallé yo ahí? Dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien. ¿Y cuál es el bien? ¿Lo que voy a hacer con ella en el futuro? ¿O lo que es ella o lo que es él? Pues claro, lo que es ella. Ella es el bien. ¿Por qué? Porque la esposa es la bendición. Vamos a hablar. Yo como hombre voy a hablar de la esposa, pero entonces ustedes las niñas van a decir, bueno, el esposo. No van a decir la esposa, no, el esposo. Cada uno por su género. Entonces, para mí, el que haya esposa, haya el bien, y Dios lo dice en su palabra, y lo que dice la palabra de Dios es perfecto. Entonces dice el Señor, el que haya esposa, haya el bien. Y la esposa es el bien. ¿El bien qué? Porque ese matrimonio se diseñó ¿para qué? Para estar en perfecta comunión. Y esa perfecta comunión, única y exclusivamente, la da el Señor. Y dice también ahí la palabra, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de haya el bien, entonces es porque cuando yo tomo la decisión de elegir a la persona que yo asumo que Dios me ha presentado como esa persona, como propósito del Señor, entonces encontré que esa persona va a ser buena conmigo y más adelante vamos a ver cómo es ese manejo del matrimonio de una hermosa y una perfecta esposa, de un perfecto esposo, de si los dos trabajan, de si ella trabaja, de si él trabaja. Eso es más adelante y eso son ya cosas que van dentro del camino del matrimonio. Pero cuando nosotros alcanzamos la benevolencia de, Dios, de Jehová es porque ya estamos seguros que Dios nos ha permitido encontrar la persona, hallarla, a una persona buena, porque así fue el designio de Dios, y segundo, porque sabemos que Dios es bueno. Dios nos da esa bendición como la benevolencia de Jehová. Y esa benevolencia tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios. Entonces, esa voluntad de Dios es que yo he hallado esposa. Ganamos. Ya entramos en el matrimonio. Éramos novios, buscamos el noviazgo, ahí hay una etapa muy hermosa que es la que vamos a mirar ahorita. Y es, ¿qué impulsa a esa niña, qué impulsa a ese niño a casarse? Mal nos han enseñado, digamos, lo que es el mundo ahorita, actualmente. Mal nos han enseñado que, chévere, no, venga, uy, ¿cómo me gusta? Uy, tú también, vamos a vivir juntos. Y está aprobado. O sea, ya aquí en Colombia y en el mundo se llama unión libre. Pero ¿será que ese es el propósito de Dios en el matrimonio? Yo voy a ser un poquito fuerte, como lo era dictando este curso. Me acordé ahorita, Dios me acaba de llegar esa palabra que yo decía. Y es fuerte, y con el perdón y respeto de ustedes, pues lo voy a decir. Y es que realmente cuando un hombre piensa en la unión libre, con respeto les digo, pero me parece que es una persona totalmente envidiosa y mezquina. Porque para mí la mujer, incluso para el Señor,
como nos lo ha mostrado en la palabra, el que haya esposa, y no dice el que haya una niña para vivir en unión libre, pero dice el que haya esposa, es porque es por esa sublime gracia, es por ese hermoso ministerio donde encuentran esa bendición, la benevolencia, la bendición de Dios, y me parece abusivo de un hombre. Es mi pensamiento, es lo que Dios me ha permitido desglosar, es ser abusivo cuando yo digo, no, venga, usted se viene a vivir conmigo en unión libre. No solo por las consecuencias espirituales, sino por las consecuencias sociales. Porque infortunadamente, y lo sabemos todo y lo hemos visto, el muchacho se desenamoró y se fue. Ah, pero yo no tengo compromisos con ustedes, no tengo una carta que diga que estamos casados, ni siquiera ante Dios juré y ante unos ministros del Señor casarme en obediencia. Sino que no, vinieron ambos, se pusieron de acuerdo, incluso a veces van y hacen un documento, una notaría, y ya, pues van y lo rompen y se acabó el carbón, pero ese era el tema, y ese es el tema que a Dios le gusta, que el hombre use a una mujer. Así se hacen engaños. Porque, en mi opinión, eso es un engaño. La mujer que dice, hombre, bueno, yo también te quiero, te adoro, vámonos a vivir juntos. Yo pienso que eso es una forma de usar a una mujer. No está bien. Pienso que para Dios no está bien, porque Él en la carta que nos dejó dice esposa, que es toda la implicación de la unión marital para que los dos sean una sola carne. Y dice allá, por eso hay otra palabra del Señor, pues por tiempo, pero dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Entonces, ¿qué buscamos nosotros como parejas de matrimonios, como novios hacia el futuro matrimonio? Que seamos bendecidos permanentemente por Dios. Y alcanzar eso, que dice ahí la palabra, alcanzar la benevolencia de Jehová. Entonces ahora decimos, ¿qué nos impulsó a casarnos? Primero, Dios, estamos muy seguros y en principio para el hombre todo entra por los ojitos. Entonces la mujer linda, ya, a veces nos impulsamos. ¿Qué nos impulsa? En principio, pues la belleza de la mujer, porque la mujer es perfecta, es la creación más hermosa de Dios. A nosotros, pues también, pero pues ahí tenemos nuestras fallas. Entonces, Dios creó la perfección en la mujer. Entonces, lo primero que lo impulsa a uno a casarse es, uno, pues, el querer tener una persona que nos acompañe por el resto de la vida, hablando ya de matrimonios cristianos. ¿Qué nos impulsa a casarnos? Es el amor verdadero. Ese, lo que decíamos, ¿cómo eres de hermosa? ¿Cómo eres de hermoso? Queremos conocernos. Y ahí es donde empieza la etapa del matrimonio, del enamoramiento, del que yo me voy a conocerte a ti y tú a mí, para que sea el Señor el que nos permita en ese conocimiento llevarnos a la bendición del matrimonio, porque esa bendición del matrimonio va para adelante y tiene muchas implicaciones y son que uno no se casa solo con la persona, sino que se casa con la familia, se casa con los hijos también, vienen allá los abuelos, bueno, es muy bonito. Vamos a leer esta palabra, Cantares 8, 6 al 7. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciaría. Bueno, sí, estamos hablando de Cantares y cuando uno lee Cantares, pues uno ve que Dios en su creación se enamoró de su creación y le enseñó al hombre a amar de una manera profunda a su pareja. Contrario census cuando no sucede
cuando las parejas viven en esa libertad que a la mujer no le da la seguridad, ni al hombre tampoco. Porque hablando de estas uniones, es que no hay un compromiso. Y cuando no hay compromiso, pues no hay seguridad, ni para ella, ni para él. La mujer, como decía ahorita, el hombre, todo entra por los ojos. No hay nada que hacer. Pero por la mujer no. La mujer escucha. La mujer analiza. Y la mujer quiere sentir seguridad. Seguridad. Y ahí cuando vemos en Cantares, es porque es un sello de amor. Y eso es lo que la mujer quiere, un sello de amor. El compromiso de la mujer es profundo, es total. A veces nosotros los hombres somos un poquito más frescos en ese tema. Y ahí es donde empiezan los matrimonios a perder ese norte que tiene que generar todo matrimonio. Entonces, el amor como tal tiene muchas implicaciones. El amor enfrenta las pruebas. El amor nos lleva a la totalidad de múltiples casos, de experiencias que obviamente vamos a tener que atravesar como parejas. Y que gracias a Dios veo que todos ustedes llevan cierto tiempo y ya saben cómo es que corre el agua por el río. Y en ese orden, pues sabemos que hay momentos fuertes, pero tenemos que ser, ¿qué? Perseverantes. La perseverancia en el amor es lo más lindo. ¿Por qué? Precisamente porque de eso se trata, de convivir en pareja, de saber que Dios nos está respaldando en cada cosa. La persona, las parejas que se han casado o que piensan casarse, pensando que pues esto va a ser un nidito de amor permanente, no, eso al otro día ya cambia, de inmediato, ya cambia porque es que la niña viene de su casa, el muchacho viene de su casa, algunos no, porque pues viven una experiencia. Ahora he visto mucho en las personas jóvenes que viven una experiencia independiente, sobre todo cuando son profesionales, entonces se independizan, tratan de vivir una vida en soledad, que no es bueno, pues mucho tiempo, pero ahí es donde por los que aman a Dios, pues encuentran sus parejas y obviamente toman las decisiones del matrimonio. Y entonces ese golpe ese cambio de salir de la casa de mis padres y de llegar al matrimonio de una vez, pues obviamente se aplaca un poco, pero no quiere decir que eso es una garantía de que el matrimonio todo va a ser color de rosa. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque todo matrimonio y toda persona en la vida va a tener conflictos. Con el que menos piensa uno en la vida, no estoy hablando solo de pareja, sino en el trasegar de la vida, vienen los conflictos y ahí es donde, por ejemplo, cuando hablamos de la ayuda idónea, ¿qué pasa? ¡Ja! Que esa persona es la más importante para mí. Un caso especial. Para las mujeres, como lo decía ahorita, la mujer todo es, mire, y todo es por acá, la mujer todo entra por el oído, por eso en la etapa del enamoramiento, ¿quién es el que más habla? Pues uno, y uno es el que la está tratando de convencer de que sea mi novia, ¿cierto? Ella solo se queda ahí, escuchando, diciendo si el hombre, ¿será que sí? ¿Será que sí? Entonces está razonando, y resulta que toma la decisión de ser pareja mía y de ir más adelante hacia el matrimonio. Entonces, parejitas, esposos, sabemos que estas etapas del matrimonio ya son muy difíciles el convivir con una persona con la que ustedes hace muchos años entraron a convivir, porque empezaron unos conflictos de que, oiga, pero yo me tomo el chocolate frío, no, a mí me encanta caliente. Entonces son las parejas cuando empiezan tienen que entrar a compaginar, a aprender, aunque para eso es el noviazgo, la etapa del noviazgo es para que cada uno mire, a mí me gusta eso y a mí no, y entonces empiezan como a decir, bueno, nos estamos poniendo de acuerdo en esto. Pero ya cuando están casados es muy diferente, porque ya toca porque toca.
Entonces hay que ir al diálogo y resolver esos conflictos. Vamos a hablar de esos temas muy bonitos que están dentro del taller principal y es la resolución de conflictos. Porque Dios mío, en pareja, ay Dios santo, o sea, se ven todo. Entonces, cuando hablamos de ese amor verdadero, entonces es lo que prima en un matrimonio de Dios. Lo que prima en un matrimonio de Dios es que el amor sea verdadero, que realmente estemos enamorados y que no lo hagamos por obligación, ni muchas cosas que vienen saliendo. ¿Por qué? Porque es que hay otras clases de amor y es que me toca casarme porque me dejó el bus. Pasa eso, ¿cierto? Hay parejas que lo hicieron así, ¿cierto? Sí, no, me va a dejar el bus, entonces no, pues con el primero que me diga, venga, hablemos. Y bueno, y si quiere casarse conmigo, pues nos casamos, y si no, pues me está dejando el bus. Y sobre todo es una mentalidad muy ambigua de las mujeres, no, ahora no tanto, pero sí, antiguamente se veía eso. Incluso sobre todo en la parte del campo era así. Entonces, oiga, pilas que la va a coger el bus. Ya tiene 18 años y ya toca que se case. Por eso habían en esa época parejas de 18 y 20 años ya casándose. Las niñas no acaban de terminar ni siquiera estudios, porque en esa época nada, pero era muy diferente a lo de ahora. Ahora la mujer también toma sus decisiones y tiene que ser así. Porque es que cuando hablamos de ayuda idónea, yo no veo que Dios en ninguna parte haya dicho, el hombre es el que va, mejor dicho, ella no puede decir nada, como en algunas otras partes del mundo, ¿sí? Porque es que ahí es donde estamos hablando de qué, de que ya no son más dos, son una sola carne. Y en ese orden de ideas todos tienen que pensar en lo mismo. Entonces, en esos conflictos que vienen muchos ataques del enemigo. Y esos ataques vienen para destruir el hogar, para destruir el matrimonio. Dios nos ha permitido enseñorearlos, y lo decía ahorita, porque la mujer necesita que el hombre la abrace. El hombre es la protección de la mujer, eso es lo que ella necesita, la seguridad de este varón. ¿Y qué necesita el hombre? Porque eso es lo bonito del matrimonio. Al hombre le gusta que la mujer lo aconseje, también lo abrace, también le diga, ven, te escucho, porque es que al hombre no lo escuchamos. Siempre hay que escuchar a la mujer, las no sé cuántas palabras que no ha dicho en todo el día, pero no es cierto. La mujer necesita la protección del hombre. Por eso, cuando uno como hombre tiene el conflicto, allá en la calle, allá que el trabajo, que no, que el jefe, que esto, lo otro, que la búsqueda del dinero, hablando de ser el señor de su casa, uno llega así, cargado en la casa con tanto inconveniente. ¿Y qué es lo primero que quiere uno? ¿Y qué es lo primero que yo recomiendo? Cuando uno está así, hagan ese ensayo, cuando tengan ese conflicto, cuando lleguen así, hoy fue el día negro de mi vida, lo primero que hay que hacer es llegar al seno de su señora. Porque en ese momento, y usted recarga el seno de su señora y ella lo toma de sus brazos y le acaricia la cabeza, es una práctica muy bonita y usted se olvida de todo. ¿Por qué? Porque la mujer es apaciguadora. La mujer es la que le baja los humos, no la que se los sube, porque es que la que se los sube es porque llega, ay, ya trajo los huevos y tal. No. Aquí estamos hablando de ese amor, de esa mujer que uno como varón llega a buscar y pone su cabeza en su seno para descansar, para que se le olvide todos los conflictos del día a día. 2, la mujer. ¿Qué necesita la mujer? La mujer necesita que el hombre la abrace, sentirse protegida. Ese es el mejor aliciente para la mujer, que la mujer necesita protección. ¿Por qué? Acuérdense de la palabra del Señor que dice, como a vaso, más frágil. No frágil, más frágil. Y eso es lo que ella necesita. Y no, eso no es que sea consentida, que no. Es que la mujer es
Así, esa es la naturaleza, tanto del hombre, descansar en el seno de su esposa para que se olvide de todos sus conflictos. Porque cuando el hombre llega y no encuentra el seno de su esposa, sino que encuentra la rabieta, que no, que mire, pasa a comer, ahí le dejé el jueque, y no, que mire, que tique. Ay, no. Entonces estamos dejando que entren los enemigos del matrimonio. Y los enemigos del matrimonio son como las pequeñas zorras. Bíblicamente hablando, ¿no? Porque, ay, Dios mío, aquí hay otras cosas que podemos pensar, pero... Y esas pequeñas zorras son los pequeños conflictos pequeñitos que van entrando como agua al vaso hasta que se rebosa. Y eso sí es delicado. Entonces, eso es lo que quiere el hombre, llegar, descansar en el seno de su señora, hablarle, porque uno, ¿qué más no quiere uno como varón que llegar cansado, llegar lleno de conflictos y ponerse en el regazo de su esposa para que ella escuche y a veces, como Dios lo ha permitido, dé el buen consejo. Acuérdense que les dije, allá en la palabra de Dios dice, el que haya esposa haya, ¿el qué? El bien, ahí está, ahí lo tienen, en el seno de su señora. Ella le resuelve el conflicto, se lo resuelve. Pero cuando hay un matrimonio y cuando yo sé que es mi ayuda idónea, porque yo no voy a ir a ponerme en el regazo de la vecina, porque no funciona. Ahí es donde funciona esa ayuda idónea. Y ahí es donde la mujer cuando llega y ve que su hombre se pone en su regazo, ahí llegó su protección. Ya no está sola, está protegida, está empoderada. Y al otro día sale a trabajar el hombre feliz y ella quedó en su liderazgo del hogar, que bien difícil es, bien difícil, pero no es el tema de este. Entonces, por eso hablaba de esas pequeñas horas. Ya tendremos el tiempo, porque este es en la entrada a todas estas charlas del abrebocas, ya entraremos a ver esos conflictos y cuáles son esas pequeñas horas, cuáles son los enemigos del matrimonio que no debemos permitir en el matrimonio. Yo sí agradezco que ya las parejas aquí tienen bastantes años de casado y eso ayuda a la experiencia de estar contando esta charla. ¿Por qué? Porque ya, y uno los ve ahí en la pantalla, y sí, claro, no vayan más allá de, cuando la embarré, sí, claro. No, porque de eso no se trata aquí, de que nos vayamos a echar, como dicen coloquialmente, los cueros y los trapitos al sol. No, al contrario, ya pasamos a esa etapa. Como dicen, lo pasado pisado. Y ahí hay otras cositas que hablar que marcan sobre todo a la mujer. Acuérdense que la mujer es vaso más frágil. Bueno, continuemos. Entonces, ya hablamos de ese amor. Entonces, ese impulsar a casarnos, eso trae muchas implicaciones y es la decisión mía, la decisión de ella, cómo la unimos para que podamos llegar a un matrimonio feliz. Vamos a leer 1 Corintios 13, 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 al 7. 4 al 7. Sí. Entonces vamos a leer. O el primero que la tenga, ¡ay, qué rico que participe! Bueno, 1 Corintios 13 dice. Aquí el amor es sufrido. Es que ahí está solamente al 5. Uh-huh. 1 Corintios 13, 4 al 5 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, imagínense la tarea que trae un matrimonio, porque el matrimonio habla de los lenguajes del amor. Y entonces, cuando hablamos de ese amor, cuando Dios nos muestra y dice, oiga, el amor es lo más hermoso, pero también es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Y entonces ya empezamos a ver que definitivamente en el hogar todo esto son enemigos del matrimonio. No el amor, sino todo lo que implica no hacer
o no estar en esas etapas del amor. ¿Por qué? Precisamente porque de eso se trata, de resolver esos conflictos en matrimonio, porque siempre los habrá. Pero como hemos armado, como hemos creado esa casa, como hemos hecho esta nuestra casa que se llama matrimonio, que se llama hogar, es cuando cada uno de esas etapas del amor salen a flote y podemos hacer de nuestro matrimonio un tanto mejor cada día. ¿Por qué? Porque todo viene de la palabra del Señor, del amor. Les dije que estos temas son un poquito largos, ya estamos casi a punto de terminar y no hemos terminado completo, pero bueno, yo le dije a los pastores, en caso tal, pues podemos continuar la siguiente, obviamente dejando algunas tareitas hermosas, como por ejemplo, que sí es importante que sepamos cuál es nuestro texto bíblico de base, tenerlo acá, y sabemos que dice el hallar a la esposa es encontrar el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces, ese es uno de los versículos que vamos a memorizar y tenerlo ahí en el corazón. Ojalá mañana lo escriban ahí en la cocina, no lo escriban en la pared, no, en un papelito, y lo tengan presente toda la semana para que vayan entendiendo y vayan copiando lo que el pastor les va a pasar, la parte, el audio, y vayan entendiendo y ojalá empiecen a hablar en pareja. No tratando de recordar lo que nos hizo amarga y nos hizo hiel el matrimonio, no, sino como si fuera ese logro, como si fuera esa victoria que tuvimos al pasar esa etapa de nuestra vida que fue desagradable, pero que ahora estamos reconstituyendo, que ya llevamos años llevando un amor perfecto. No, para los matrimonios no son perfectos, pero cuando estamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, eso es otro tema, es hermoso y se puede. Infortunadamente, y vuelvo y repito, este tema de las pequeñas zorras, a veces uno ni sabe por qué, pero hay conflictos están los celos, están los vicios. Bueno, todo esto que vamos a entrar, como es tratar de ahondar un poquito, pero vamos a hacer unos pasos rápidos sobre esto. Entonces, para terminar hoy, vamos a dejar aquí, yo quisiera, con el mayor de los amores y con el mayor de los respetos, yo quiero que anoten estas cuatro preguntitas y las resuelvan, y la próxima semana solo lo hablamos, no es para aquí a poner evidencia, aquí no vamos a poner en evidencia a nadie ni nada, sino para que participemos unos 5 minuticos al inicio de la charla sobre estas cuatro preguntitas, y por favor las anotan, o bueno, ahí en el audio también van a aparecer. Y es, ¿qué puedo hacer esta semana para amar mejor a mi pareja? ¿Cómo amo mejor a mi pareja? Una de las claves de saber amar es saber qué quieren, qué le gusta a mi pareja. No, ella, yo sé que yo la puedo amar llevándola al centro comercial a que coma helado el sábado por la tarde. Otras, cine, bueno, qué sé yo. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer esta semana para amar mejor a mi cónyuge? O sea, a mi pareja, a él o a ella. Otra pregunta. ¿Qué hábito hay que cambiar? Un hábito rápido, así, que se me venga. Que yo dejo la loza, desayuno, almuerzo y como la dejo encima de la mesa. Y a ella no le gusta, pero yo lo hago. Eso es un mal hábito. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, pues hombre, levántese, recoja la loza, lávela y listo. Una experiencia mía, me encanta, pero no lo hago mucho. Y es que a mí me encanta lavar la loza. ¿Por qué? No tengo ni idea. A mi esposa le encanta que yo lave la loza porque ella dura 3 horas lavando la loza. Yo duro 10 minutos. No sé, tengo la técnica. Y después les enseño cuál es la técnica de lavar la loza en 10 minutos, porque lo hago muy rápido y lo hago bien. Entonces,
A veces lo hago, yo a veces veo que ella está afagada y tal, no, ella está desayunando y yo llego y lavo. A veces le digo, no mami, acuéstate y yo mañana en la mañana me levanto y lavo la loza. Porque, no sé, a mí me gusta, no sé, algo pasa. Ese es un buen hábito, pero la pregunta es, ¿qué hábito debo cambiar para ser feliz a mí? Tanto el uno como el Sí, otro. claro, cada uno hace su tarea. Otra, ¿qué decisiones debemos tomar para acercarnos más a Dios? Ojo, porque sin Dios no habría este propósito. No estaríamos haciendo nada aquí y el tiempo hermoso que los pastores han dedicado para hacer este seminario, pues estaría perdido si no es para Dios. Y entonces estaríamos perdiendo. Entonces, por eso, ¿qué decisión debemos tomar para acercarnos más a Dios como persona y como pareja? Ah, sí, yo estoy en el ministerio. Sí, pero en este momento, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿qué decisión debo tomar en el matrimonio, ¿no? Para acercarme más a Dios, para que mi esposa se acerque más a Dios, para que yo me acerque más a Dios. Y otra, estamos edificando un hogar que honra a Jesucristo. Estamos hablando de que toda la vida, el último día de nuestra vida, es el último día que ponemos el último ladrillo en la casa que estamos edificando, que se llama matrimonio. Entonces, ¿qué es? ¿Estamos edificando un hogar que honra a Cristo? Respóndase eso. No vamos a decir, bueno, pero a ver, Erickson, pero dígame, ¿usted qué piensa? No. Todos vamos como a hacer una dinámica la próxima semana de 5 minuticos de estas 4 preguntas y continuamos. Una reflexión. Los matrimonios más fuertes no son los que nunca enfrentan tormentas. Los matrimonios más fuertes no son los que nunca enfrentan tormentas, sino aquellos que han aprendido a caminar de la mano de Dios en medio de la tormenta. Ahí les dejo ese clip para ustedes, parejitas. Padre Señor, en este momento entregamos estas hermosas parejas, iniciando desde los pastores, líderes y cabezas de esta iglesia, para que seas tú, Señor, en esta semana, poniéndonos en cuentas contigo, para que pensemos, Señor, en qué hemos fallado en nuestro hogar. ¿Dónde están esas pequeñas zorras que recorren nuestra casa y nos hacen fastidiar? Respondiendo este comentario, necesito contarte Señor, esto porque estuve a punto de no empezar. Señor, no tenía experiencia en tú estudié eres la comunicación y persona trabajo. más importante de nuestras vidas. Te rogamos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, en nuestro pensamiento, bendiciendo a nuestras parejas, bendiciendo a la esposa, bendiciendo al esposo, bendiciendo este seminario, dando nombre, recordamos que tú eres grande, y eres nuestra protección, eres nuestra guía y eres danos de tu amor y de tu presencia, llénanos de ti, porque necesitamos permanentemente de ti. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado para ellos, para nosotros mismos, porque sin tu palabra, ¿cómo nos ministramos, Señor? Danos de ti, Padre. Cada uno sabe en qué está fallando. Cada uno sabe desde su principio, desde el principio de su matrimonio, que está enamorado de esta mujer, que está enamorado de este hombre. Señor, vuélvenos a esa hermosa etapa del enamoramiento. Haznos volver a mirar a nuestra pareja con esos ojos del amor, con esos ojos de los deseos de estar juntos, de esos deseos de caminar juntos de la mano, de hablar, de compartir, de reírnos, de abrazarnos, de acariciarnos, de mirarnos a los ojos y poder decir, te amo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra guía perfecta. Te damos la honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.